capítulo número 2, versículo número 14 al versículo número 19. Segunda a Timoteo, capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 19. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El título del sermón en este día es: ten cuidado con las palabras que escuchas. Ten cuidado con las palabras que escuchas. ¿Alguna vez han observado a una persona con gangrena? ¿Alguna vez han observado a una persona con gangrena? La gangrena es la muerte de tejido corporal como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea o a una infección bacteriana grave. Eso es la gangrena. La característica esencial de la gangrena es que se riega con rapidez, destruyendo todo el cuerpo y finalmente, si no se trata a tiempo, causa la muerte. Causa la muerte. En varias ocasiones me ha tocado estar en hospitales, visitando enfermos, y me ha tocado ver esta escena: una persona con gangrena. Es terrible, hermanos. Es terrible. Según Pablo, así se ve una persona que ha escuchado palabras que no se conforman con el Evangelio y ha terminado abrazándolas. Así se ve una persona. Justamente esa imagen de gangrena es usada por Pablo en esta unidad para hablar de las falsas enseñanzas. En la mente de Pablo, una falsa enseñanza es gangrena. Cualquier palabra que no se conforma con el Evangelio es gangrena. Lamentablemente, en nuestros días, las falsas enseñanzas son aplaudidas. Lamentablemente, en nuestros días, las falsas enseñanzas son creídas y proclamadas como el mensaje de Dios. Pero para Pablo es gangrena. Escuchen por favor lo que les voy a decir. Una falsa enseñanza, una enseñanza que no se conforma con el Evangelio de Jesucristo, puede incluir la verdad, puede sonar coherente, puede ser popular,
pero no deja de ser gangrena que destruye al oyente. Puede ser popular, puede ser creída por muchos, puede sonar coherente, pero no deja de ser gangrena. Por esa razón, Pablo trata de persuadir a Timoteo en esta unidad para que evite la gangrena, pero que maneje con precisión la palabra. Lo repito, en esta unidad, Pablo trata de persuadir a Timoteo para que evite la gangrena. ¿Cuál es la gangrena en el pasaje? Las vanas palabrerías. Y que procure manejar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que vemos en la unidad. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. La iglesia del Señor, ¿cómo debe responder ante esta encomienda que fue dada a Timoteo? La iglesia, ¿cómo debe responder ante esta encomienda que fue dada a Timoteo? Y la respuesta, mis hermanos, que quiero brindar en este día es precisamente a lo que trataré de persuadirles a todos los presentes. Lo que quiero predicarte en este día es lo siguiente. Iglesia, apártense de aquellos que hablan vanas palabrerías. Apártense de esos hombres. Apártense de esos hombres que hablan vanas palabrerías. Pero sigan a los que manejan con precisión la palabra. Lo repito, apártense de aquellos que hablan vanas palabrerías, pero sigan a los que manejan con precisión la palabra. Y mientras estudiamos la unidad, quiero que observen, número 1, lo que no deben oír, y número 2, lo que sí deben oír. Lo que no deben oír y lo que sí deben oír, mientras estudiamos toda la unidad. Mientras estudiamos toda la unidad, recuerden lo que debo oír y lo que no debo oír. Así que iniciemos con lo que no debemos oír. Y esto es con el fin de que se aparten de esos hombres que hablan estas palabras. Observa cómo inicia el verso 14, por favor. Versículo número 14. Inicia con estos mandatos. Recuérdales, encargándoles. ¿Sí lo observan? Recuérdales esto. Eso es lo que dice el verso 14. Ahora, ¿qué significa recuérdales esto? ¿Y a quién se lo debe recordar? Por lo que entendemos, se refiere al contexto inmediato. El contexto inmediato, ¿de qué nos habla? El contexto inmediato nos habla de esos hombres fieles e idóneos que Timoteo debe capacitar. Recuérdales esto, se refiere a lo que Pablo acaba de comentar versos atrás. Pero sin duda alguna se puede aplicar a toda la carta. Timoteo, a los hombres fieles que estás preparando y capacitando para el ministerio de la palabra, recuérdales todo lo que te acabo de decir y todo lo que estoy por decirte. Recuérdales esto. Es decir, segunda Timoteo debe ser un recordatorio constante para todo fiel ministro del Señor y también para la iglesia. Los pastores e iglesias deben recordar constantemente que para el ministerio cristiano, para el ministerio pastoral cristiano, necesitamos hombres cristianos. Necesitamos hombres cristianos. También deben recordar que en medio del sufrimiento, los ministros deben avivar el fuego del don de Dios.
Según Pablo, también deben recordar continuamente que deben ser fieles al mensaje del Evangelio sin añadir ni restar. Ellos deben recordar que tienen a su disposición la gracia de Dios para proclamar el Evangelio por amor a los escogidos, con la firme convicción de que Jesús vive y Jesús reina. Timoteo, recuérdales esto. Recuérdales. Así que el versículo 14, recuérdales esto, prácticamente tiene que ver con todo lo que Pablo ha dicho y está por decir. Luego encontramos una exhortación muy importante que se hace en el texto. Observen por favor. Exhortándoles en presencia del Señor para que no contiendan sobre palabras. La Nueva Biblia de las Américas dice, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, observen por favor lo siguiente. El encargo que Pablo le está dando a Timoteo, antes de ver el encargo, quiero que noten que es un encargo solemne, es un encargo delante de la presencia de Dios. Y el punto es, no contiendan sobre palabras. Creo que ya se están haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cuáles palabras? La respuesta es, no sabemos, porque el texto no lo dice. Pero lo que sí nos dice el texto son las características de estas palabras y los efectos de estas palabras y cuál es el contraste de estas palabras. Por lo tanto, sí nos podemos dar una idea. Observen por favor versículo 14. El Señor nos exhorta a no contender sobre esas palabras, número 1. Número 2, versículo 14. Según Pablo, contender sobre esas palabras no aprovecha para nada. 3, versículo 14. Según Pablo, esas palabras llevan al oyente a la perdición. 4, según Pablo, versículo 16, esas palabras son profanas y vanas palabrerías. 5, versículo 16, esas palabras te conducen a la impiedad, a una vida que no agrada a Dios. 6, versículo 17, esas palabras son como ¿qué? Gangrena que carcome, que echa a perder, que se extiende y que destruye todo a su alrededor. Siguiente, versículo 18, esas palabras te desvían de la verdad. Y versículo 18, esas palabras trastornan la fe. Hermanos, esta palabra es muy fuerte. Arruinan tu fe, la idea. Pero como veremos más adelante, si arruinan tu fe, si traen abajo tu fe, si destruyen tu fe, es porque nunca estuviste en la fe. Así que hermanos, la realidad es que no sabemos con certeza cuáles son esas palabras explícitamente. Pero por sus efectos, por sus características, podemos concluir que esas palabras son todas aquellas enseñanzas, todas aquellas palabras que no se conforman con la verdad del Evangelio, porque esas palabras te desvían de la verdad. De hecho, por lo que entendemos del pasaje, parte de esas palabras vanas, ¿con qué tenían que ver? Himeneo y Fileto. Ellos estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere con esto, pero lo más seguro es que ellos no creían en una resurrección corporal, sino que hablaban de una resurrección espiritual que ya había sucedido y no se debía tener esperanza en ninguna otra resurrección. ¿Te das cuenta? Iglesia, por lo general pensamos que esas palabras vanas se refieren a mensajes blasfemos. ¿Te ha pasado esto? Cuando observas en la Escritura palabras vanas, falsas enseñanzas,
por lo general pensamos que son enseñanzas que tienen que ver con el satanismo, que atentan directamente contra Dios, como Dios no existe, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente es así. Por ejemplo, para Pablo, en la primera carta a Timoteo, enseñar que no se debe casar o enseñar que no debes comer ciertos alimentos porque eso te da o te permite un favor en el sentido espiritual o en el sentido de la salvación, para Pablo eso es enseñanza de demonios. ¿Te imaginas? Eso es enseñanza de demonios. Por lo tanto, cualquier enseñanza que añada o reste al evangelio son palabrerías que para nada aprovechan y solo te conducirán a la perdición, según Pablo. ¿Sí recuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo en su primera carta? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta? Exponer tus oídos a la palabra de verdad te conduce a la salvación. La pregunta entonces, si yo me expongo a cualquier tipo de palabrería, ¿qué da como resultado? Según Pablo, sin aprovechamiento, y te va a conducir a la perdición. Cualquier tipo de modificación al evangelio te lleva a la ruina. Eso es lo que dice Pablo. Iglesia, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué escucharon durante la semana? ¿Qué escucharon en la semana? Quiero preguntarte, ¿qué escuchaste en la semana? ¿A qué palabras expones tus oídos día a día? Esta semana me di a la tarea de investigar qué es lo que más escucha el mexicano, hablando de podcasts, canales y demás. Y me quedé sorprendido. ¿Saben de qué tratan? ¿De qué tratan? Los programas, los podcasts, canales que más siguen los mexicanos y que más escuchan los mexicanos, ¿saben de qué trata? De historias de terror. Otras personas escuchan acerca de filosofías, acerca de ideas en relación con el ser humano. Y otras personas simple y sencillamente se la viven escuchando música, música y música con letra altamente inmoral. Eso es lo que escucha el mexicano. ¿A qué expones tus oídos? Gente hablando del fin del mundo, personas que no distinguen la realidad de la ficción, y no solo eso, sino también gente que profesa ser creyente hablando de cosas sin sentido. O sea, hermanos, quiero que tengan en mente lo siguiente: el punto de las falsas enseñanzas, de las palabras vanas, a veces pensamos tú y yo que tiene que ver con cosas bien descabelladas y no nos damos cuenta que tiene que ver con ese tipo de palabras que añaden o restan a la palabra de Dios y que todo el día la estamos escuchando. Salvación por obras, que la Trinidad no existe. Y más en nuestro estado ha crecido ese movimiento acerca de personas que no creen en la Trinidad. Otras personas hablando de la salvación y cómo se pierde. Escuchen bien, hermanos, por favor. Tu ruina o permanencia depende en gran medida de lo que escuchas. Lo voy a repetir. Tu ruina o permanencia depende en gran medida de lo que escuchas. Depende en gran medida de lo que escuchas. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, y cito: cuando los cristianos empiezan a saber menos directa y regularmente de las escrituras y de la sana doctrina, se hacen presa fácil del vocabulario que suena a cristianismo, pero que milita fuertemente contra la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Por esa razón, después vemos a personas que andan desatando, arrebatando, declarando y atando a Satanás por exponer sus oídos a palabras vanas.
Eso es simplemente palabras vanas que para nada aprovechan, pero que sí te van a llevar a la ruina. Sí te van a llevar a la ruina. Hermanos, muchos en el contexto del cristianismo han creído lo siguiente: tú puedes vivir como quieras, tú sigues siendo salvo. ¿Me explico? Y muchas personas creen eso. No importa cómo vivas, lo importante es que seas sincero. Como esa enseñanza, hay muchas a las cuales muchos de los creyentes se exponen y no se dan cuenta que son vanas palabrerías. Pero como no viene nada satánico, como no viene nada místico, dicen, no, eso no son palabras vanas. Y no se dan cuenta que son palabras que te desvían de la verdad. Palabras que te desvían de la verdad. Posteriormente, Pablo le manda a Timoteo evitar las palabras profanas y vanas palabrerías. En el versículo 16, ¿lo observan? ¿Cuál es la razón de que Pablo brinda para que Timoteo se aparte de las palabras profanas y vanas palabrerías? ¿Cuál es la razón? Que esas palabras te van a conducir más y más, ¿a dónde? A la impiedad. O sea, hermanos, observen por favor lo que nos dice Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por un lado, las palabras vanas no aprovechan. Por otro lado, las palabras vanas te conducen a la ruina. Pero también nos dice Pablo que esas palabras vanas te llevan más y más a un carácter impío, a una vida impía. Iglesia, lo que una persona es en su vida, en gran medida lo es por lo que escucha. Recuerda, lo que una persona es en su vida, en gran medida lo es por lo que escucha. Si lo que escuchas es impiedad, obviamente te conducirá a la impiedad. Si lo que escuchas está inclinado hacia todo menos el Evangelio, entonces esas palabras te conducirán a todo menos a una vida centrada en el Evangelio. El problema es que esas palabrerías vanas, ajenas a la verdad de Dios, carcome como gangrena. Se extiende, echa a perder, es gangrena. Se extiende con facilidad entre los creyentes. Y en ese momento, Pablo da santo y seña, como coloquialmente decimos en México, da santo y seña de esos falsos maestros con palabras vanas. ¿Quiénes son? Himeneo y Fileto. ¿Por qué Pablo dice sus nombres públicamente? ¿Por qué Pablo dice sus nombres públicamente? Porque más de uno en el año 2024 pudiera tachar a Pablo ¿de qué? De imprudente, de falto de amor. Otras personas le dirían a Pablo en nuestros días, Pablo, amor, misericordia, tú déjalos, ora por ellos. En el año 2024 le hubieran dicho eso a Pablo. Pero ¿por qué Pablo puede decir Himeneo y Fileto son aquellos portadores de gangrena? ¿Por qué puede decir eso Pablo? Porque Pablo está interesado en que la iglesia sea protegida. En que la iglesia sea protegida. Pablo está interesado en que la iglesia de Cristo tenga sus oídos puros para escuchar palabras de verdad, palabras de acuerdo con el Evangelio, no con palabras de mentira. Así que Pablo no tiene ningún problema con decir Himeneo y Fileto son falsos maestros. No tiene ningún problema. Por lo tanto, la iglesia debe abrazar la siguiente convicción. La iglesia debe protegerse de maestros falsos que tratan de introducir sus enseñanzas erróneas. La iglesia debe tener la firme convicción de protegerse. La firme convicción de protegerse. Tal fue la influencia de Himeneo y Fileto en la iglesia que dice el versículo número 18,
que trastornaron la fe de algunos. Trastornaron la fe de algunos. Mis hermanos, la palabra trastornar tiene el sentido de derrumbar. Derrumbar. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia, la enseñanza de Himeneo y Fileto se extendió entre los hermanos, a tal grado que unos terminaron con una fe derrumbada. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que perdieron la salvación? Por supuesto que no. ¿Qué significa? Jamás estuvieron en la fe. Jamás estuvieron en la fe. ¿Por qué? Porque según la palabra, aquellos que tienen fe genuina perseveran en la fe. Aquellos que tienen fe perseveran en la fe. Iglesia, ¿dónde estarás en 5 años? ¿Dónde estarás en 5 años? Mucha gente, hermanos, ha pasado por este lugar. Mucha gente. Y algunos en el presente son ateos declarados. Otros ni siquiera creen en la inspiración de las Escrituras. De gente que ha pasado aquí, por este lugar. Otros ni siquiera contemplan la existencia de Dios. Algunos compañeros del seminario terminaron abrazando esta idea de Jesús no es Dios. Podemos decir que las palabras vanas terminaron arruinando su fe. ¿Saben por qué? Porque nunca estuvieron en la fe. Nunca estuvieron en la fe. Por lo tanto, iglesia, evita a los hombres que predican vanas palabrerías. Evítalos. No expongas tus oídos a tales palabras. Creo que más de uno ha escuchado la expresión dejarse llevar por el canto de las sirenas. ¿Han escuchado esta expresión? Dejarse llevar por el canto de las sirenas. ¿Saben de dónde viene esta expresión? Esta expresión tiene su origen en la mitología griega, específicamente en la Odisea de Homero. Ahora, muy probablemente tú no has sido expuesto a la Odisea de Homero, pero sí a películas donde sucede lo que dice la Odisea de Homero. Y esto tiene que ver con las sirenas, entre comillas, que tenían un canto muy melodioso, atraía a los marineros, pero ¿saben para qué los atraían? Para su muerte. Se escuchaba muy bonito, pero el fin era muerte. ¿Saben algo? Así inicia las personas que terminan abandonando la fe. Escuchando algo bonito, escuchando algo que parece muy coherente, escuchando algo que parece lógico, pero terminan abandonando la fe y es para su propia muerte. Entonces, el llamado es, iglesia, no sigan a esos hombres. No sigan a esos hombres. No se detengan a escuchar a esos hombres que están inclinados a las vanas palabras. ¿Cuáles son las vanas palabras? Cualquier palabra que no se conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, lo que sí debemos oír, ¿Qué versículo pasamos por alto intencionalmente? Verso 15. Lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta que este pasaje no está flotando sobre la nada? ¿Sí se dan cuenta de ello? ¿De qué está rodeado el verso 15? Desde el versículo 14 hasta el versículo número 19, creo que todos ustedes se dan cuenta que hay
una palabra que se repite a más no poder. ¿Cuál es la palabra que se repite en la unidad? Palabra. Para el apóstol Pablo hay dos tipos de palabras que todo oyente se va a exponer: vanas palabras o la palabra de verdad. ¿Te das cuenta de ello en el pasaje? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: Timoteo, en contraste a Himeneo y Fileto, en contraste a las vanas palabras, tú, Timoteo, maneja con precisión la palabra de verdad. El versículo 15 está rodeado de un mar de mentiras. Pero en el verso 15 se levanta el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: Timoteo, maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué Pablo exhorta a Timoteo encarecidamente que maneje con precisión la palabra de verdad? Porque Himeneo y Fileto no la estaban manejando con precisión. Esta palabra es la palabra de verdad. Por lo que entendemos es el Evangelio. Y lo que le dice Pablo a Timoteo es que la única manera de presentarse ante Dios aprobado y sin vergüenza es manejando con precisión la palabra. Hermanos, quiero que tengan en mente lo siguiente, y aquellos a quienes Dios ha llamado para el ministerio tengan en mente lo siguiente: la única manera en la cual tus pastores se presentarán aprobados delante de Dios, la única manera en la cual tus pastores no tendrán vergüenza alguna delante del Señor, no es por su carisma, no es por cuántas masas de personas impactaron, sino por cómo manejaron la palabra de verdad. El apóstol Pablo llegó a decir: si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería servidor de Cristo. Todo ministro del Señor debe manejar con precisión la palabra de verdad para que la iglesia pueda escuchar la voz de Dios. Ese es el fin. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen cuanta cosa detrás del púlpito, y cuando pasa la siguiente persona dice: damos gracias a Dios por su palabra? Pero ¿cómo podemos decir eso si no se manejó con precisión la palabra de verdad? Si la iglesia ha de escuchar la voz de Dios, únicamente será por medio de hombres que manejan con precisión la palabra de verdad. Hermanos, iglesia, ¿de verdad quieren escuchar a Dios hablar? ¿Quieren escuchar a Dios hablar? Entonces ruega a Dios y establezcan hombres que manejen con precisión la palabra. Hombres fieles e idóneos. Ahora, hermanos, quiero, por favor, que esto nos lleve a lo siguiente: gratitud. La iglesia debe inclinarse a la gratitud. ¿Saben por qué? Porque cuando se predica con precisión un pasaje, ustedes pueden estar seguros de que están escuchando a Dios. Lo voy a repetir. Nuestro corazón se debe llenar de gratitud cuando hombres fieles manejan con precisión la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Dios hablar. ¿No te da gozo esto? Saber que mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, tenemos hombres fieles que manejan con precisión la palabra. ¿No te da gozo saber esto? Que domingo tras domingo estás escuchando a Dios. ¿No te da gozo esto? Pero quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo respondes cuando se maneja con precisión la palabra? ¿Cómo respondes? ¿Con menosprecio? ¿Apatía? ¿Indiferencia? ¿Ligereza? ¿O con prontitud, con oídos abiertos, con discernimiento, con la determinación de poner en práctica lo que escuchas? ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos, ante aquellas personas que manejan con precisión la palabra?
¿Cómo? Estoy plenamente convencido de que la iglesia quiere hombres fieles que manejen con precisión la palabra. Pero Dios demanda también oyentes fieles que pongan en práctica la palabra. ¿Lo son? La última unidad, que es el verso 19, tal parece que está desconectado. ¿Sí te das cuenta? Cuando vemos el versículo número 19, parece que está desconectado de la unidad. ¿No te ha pasado algo así cuando estás en la Biblia? Que estás leyendo y tienes un hilo de pensamiento y de repente aparece algo y dices, ¿y esto? Bueno, el versículo 19, tal parece que no encaja. Pero como vamos a ver a continuación, ocupa un lugar de suma importancia en la carta. No solamente en la unidad, sino en toda la carta. Mira por favor lo que dice Pablo, no obstante. No sé si tengas otra versión en tus manos, a tu alcance, pero si observas la NBI, dice a pesar de todo. Esto me indica que está ligado con lo que Pablo acaba de decir. Hay palabras vanas, hay palabra de verdad. Hay hombres como Himeneo y Fileto que enseñan esta gangrena, pero también hay hombres como Timoteo que enseñan con fidelidad la palabra de verdad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No les parece extraño que Pablo nos coloca a dos, Himeneo y Fileto? Pero para hablar de los que manejan con precisión la verdad, ¿cuánto nos presenta? ¿Acaso la gangrena no se extiende con mayor facilidad y con más rapidez? En la semana me di a la tarea de escuchar, pero poco, a portavoces de gangrena. Uno de ellos estaba diciendo que la doctrina de ser salvo y que siempre sea salvo era del infierno. Y todos los que estaban ahí decían amén. Otro de los portavoces de gangrena estaba diciendo que somos Jehová Juniors. Otro portavoz de gangrena estaba diciendo que, bueno, se lo voy a poner de la siguiente manera. Le preguntaron, si alguien no cree el evangelio irá al infierno, y él dice, bueno, no lo sé, yo esas cosas se las dejo a Dios. Estas personas a la semana son escuchadas por millones y millones de personas. Millones y millones de personas. Pero Monterrey no se queda atrás. En nuestra localidad hay personas que dicen que tú necesitas vivir de tal manera para ser salvo. Otras personas dicen que no importa cómo vivas, siempre y cuando te comportes apropiadamente en este mundo, tú podrás obtener el favor de Dios. Otras personas, en nuestro contexto de Monterrey, en nuestro contexto del Estado, lo que ellos dicen es lo siguiente. Prácticamente lo que dicen es, si tu economía no está bien, entonces tú no estás en Cristo. Y otras personas, y los invito, hermanos, sinceramente los invito, y acérquense conmigo, les doy nombre y apellido también, para que puedan buscar las páginas de las iglesias que abundan en Nuevo León, para que se den cuenta de los recursos que tienen de sermones, y todo tiene que ver con superación, todo tiene que ver con ánimo, con aliento, con échale ganas, y no tiene nada que ver con la palabra de verdad. Y a eso se expone en nuestros oídos. A pesar de que la gangrena se extiende, a pesar de tener a Himeneo y Fileto, a pesar de tener palabras vanas, dice Pablo, no obstante, o a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios está firme. Gloria a Dios. ¿Sí te das cuenta del contraste? Las palabras te arruinan, las palabras te desvían.
Las palabras, si se dan cuenta de ese patrón en la unidad, pero cuando hablamos del sólido fundamento de Dios, ¿qué dice Pablo? Está firme. Muy probablemente, ese sólido fundamento, ¿a qué creen que se refiere? Ese sólido fundamento. Esa palabra se utilizaba para hablar de las personas que fundaban, que hacían un edificio, que hacían una construcción. Esa construcción, esa fundación que el Señor ha establecido permanece firme. Muy probablemente se refiere a la iglesia de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es, a pesar de los falsos maestros que se meten a la iglesia, a pesar de los falsos hermanos que salen de la iglesia, a pesar de las falsas enseñanzas que se extienden como gangrena, la iglesia de Cristo permanece firme porque está en un sólido fundamento. Ese sólido fundamento está firme. Pero dice el apóstol Pablo que tiene un sello. Este sello nos habla de identidad y propiedad. ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello que demuestra que la iglesia es la propiedad de Dios? ¿Cuál es ese sello? ¿Qué dice Pablo? 1, el Señor conoce los suyos. 2, aquellos que invocan el nombre del Señor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se apartan de la iniquidad, o se apartan de la injusticia, se apartan de la impiedad. Te pregunto, ¿dónde has visto esas palabras? ¿Dónde las has visto? ¿Te recuerdan algo? ¿Te recuerdan algo? ¿Dónde las has visto? Números 16. Dios había establecido a Moisés como el líder que comunicaba las palabras de Dios. Pero Coré y otras personas se rebelaron en contra de la autoridad que Dios había establecido. ¿Lo recuerdan? Números 16. En ese contexto, Moisés le dice a Coré y a los rebeldes, mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿Te das cuenta? Son las mismas palabras. Al día siguiente Jehová le dice a Moisés, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Por eso Moisés le dice a la congregación en Números 16, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa para que no perezcáis en todos sus pecados. Las dos frases que Pablo recuerda en Timoteo son las mismas frases que están en Números 16. En Números 16 está el líder y están los rebeldes. Y Moisés dice, el Señor conoce los suyos. Por lo tanto, apártense de esos rebeldes. Apártense. ¿Sí recuerdan qué le pasó a los rebeldes y a Coré? ¿Lo recuerdan? Pórtense bien, Coré. De aquí en adelante las cosas van a ser distintas. ¿Sí recuerdan qué pasó? La tierra se abrió y los tragó vivos. La tierra se abrió y los tragó vivos. Esas son las palabras que Pablo trae a la memoria de Timoteo. Tal parece que Pablo trae a escena los dos escenarios. En los dos escenarios tenemos a hombres designados por Dios y también a personas que quieren rebelarse en contra de la autoridad designada por Dios. En medio de ese escenario, los hombres de Dios llaman al pueblo a apartarse de esos falsos maestros antes de que llegue el juicio. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la idea? Tal parece que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te preocupes por aquellos que se quieren rebelar. No te preocupes por esas cosas. El Señor conoce a los suyos. Y aquellos que son suyos
¿Cómo nos podemos dar cuenta de quiénes son suyos? Porque se apartan de la iniquidad. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo conozco a mis ovejas y ellas escuchan mi voz y me siguen. Aquí está un elemento divino y humano. ¿Cuál es el elemento divino? Dios conoce a los suyos. Hermanos, el Señor protege a los suyos, el Señor salva a los suyos, el Señor santifica a los suyos. ¿Saben por qué personas salen de la iglesia y no los volvemos a ver? Se entregan a vidas pecaminosas. ¿Sabes por qué? Porque no son de Dios. Porque Dios conoce a los suyos. Y el elemento humano es que ellos, los que son suyos, se apartan de la iniquidad. Y aquí es un buen momento para que tú te preguntes, ¿cómo estás viviendo? Porque antes de decir, yo soy conocido por Dios, debes meditar si en verdad te estás apartando de la iniquidad. Porque aquellos que invocan el nombre del Señor, se apartan de iniquidad. ¿Cómo encaja con toda la unidad? Yo creo que encaja de la siguiente manera. Hay malos maestros, falsos maestros, y tenemos a maestros que manejan con precisión la palabra de verdad. Y en ese contexto hay todo tipo de oyentes. Pero Dios conoce a los suyos. ¿Sabes por qué sigues aquí? ¿Sabes por qué sigues perseverando a pesar de las pruebas, el dolor, la aflicción y el sufrimiento que has experimentado? No es por tu carácter, ni es por mérito propio, ni es porque seas muy capaz, es porque tú eres de Él. ¿Sabes por qué sigues perseverando a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos? ¿Sabes por qué sigues creyendo en Él? ¿Sabes por qué tu fe sigue intacta? ¿Y sabes por qué Dios sigue probando tu fe y sigues caminando con Él? ¿Sabes por qué? Porque eres suyo. Porque Dios conoce los suyos. Dios conoce los suyos. ¿Quieres saber si eres conocido por Dios? ¿Quieres saber si eres conocido por Dios? Entonces, contempla cómo vives. Cómo vives. Pero no pierdan de vista lo siguiente. En estos dos escenarios de Números y de Timoteo hay un elemento que hemos pasado por alto y que quiero tocar ahorita. ¿Cuál es el elemento que se pasó por alto? El juicio. Antes de que llegara el juicio de Dios, ¿qué hizo Moisés? Llamó a la congregación y les dijo, apártense de ellos. Mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos aquellos líderes que proclamamos y tratamos de manejar con precisión la palabra de verdad al pueblo de Dios? ¿Qué hacemos? Viene un juicio. Viene un juicio. Arrepiéntete y ten fe en Jesucristo. Quiero decirles la siguiente verdad, hermanos, para todos los presentes. El juicio de Dios expondrá de una vez por todas quiénes son suyos y quiénes no. Hermanos, aquí nos podemos engañar fácilmente. Tú puedes venir con la iglesia, tú puedes cantar con la iglesia, tú puedes cargar con tu Biblia, tú puedes saber algo de Dios, pero en el día final, en el juicio final, allí se va a revelar si en verdad estuviste en Cristo o si te engañaste todos estos años. Esa es la verdad que podemos observar, que el juicio de una vez por todas nos dejará ver quiénes son de Dios y quiénes no. Y lamentablemente, aquellos que no fueron conocidos por Dios estarán condenados por la eternidad. ¿Habrá una segunda oportunidad? Ya no habrá oportunidad. El 18 de noviembre de 1978, y creo que algunos de ustedes saben de esta noticia. El 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas murieron en el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Más de 900 personas murieron.
El proyecto agrícola del templo del pueblo fue creado por el reverendo Jim Jones, que era conocido por ser un predicador muy carismático. Entonces la pregunta es, ¿por qué murieron más de 900 personas, incluyendo niños? Porque el reverendo Jim Jones engañó a todas esas personas para que sucediera un suicidio masivo, que hasta estos momentos sigue siendo uno de los más grandes que ha sucedido en la historia. 900 personas, incluyendo niños, por un predicador carismático que engañó a más de 900 personas. Te pregunto, ¿te imaginas qué va a suceder con tu vida y con tu alma si sigues a este tipo de personas? ¿Te imaginas qué le va a pasar a tu alma? ¿Te imaginas cuál va a ser el fruto en tu vida de seguir a maestros que te dicen, no pasa nada con tu vida, crees en Dios, tú sigue, no importa lo que hagas? ¿Cuán trágico es si la iglesia coloca pastores con gangrena? Qué trágico será para la iglesia si ustedes colocan pastores con gangrena. ¿Saben qué es lo mejor que puede hacer la iglesia? Que sean críticas. Que seas muy crítico con lo que escuchas. En ocasiones se escucha amén por todo, hermanos, ¿cierto? Se escucha amén por todos lados. En ocasiones las iglesias terminan aceptando todo sin discernir y sin estudiar por su propia cuenta si es la verdad. Por lo tanto, la iglesia debe examinar cada palabra que se pronuncie desde los púlpitos. Y si esa palabra es de Dios, entonces amén, vamos a obedecer. Pero si esa palabra no es de Dios, tengan cuidado porque es gangrena. Por eso el llamado en este día es que ustedes sigan a esos hombres que manejan con precisión la palabra de verdad, pero eviten a toda costa aquellos hombres que proclaman vanas palabrerías. Trayéndolo a la vida, mis hermanos, a la vida práctica. Quiero que seamos honestos. Muy probablemente han expuesto sus oídos a la gangrena de este mundo. Muy probablemente jóvenes, señoritas, han expuesto sus oídos a la gangrena de este mundo. Muy probablemente tú no vas a decir que Jesús no es Dios. Muy probablemente tú no vas a decir que Dios no existe. Muy probablemente no vas a decir que la Trinidad no existe, pero también quiero decirte que muy probablemente has estado escuchando palabras y palabras y palabras que van en contra de la verdad. Si tú no te apartas de esas palabras, terminarás desviándote de la verdad. Jóvenes, señoritas, muy probablemente ustedes no van a decir que Jesús es el medio hermano de Satanás, como algunos dicen. Muy probablemente tú no vas a decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son tres personas. Muy probablemente tú no vas a decir que el Espíritu Santo es una fuerza, pero muy probablemente tú estás considerando el feminismo. Muy probablemente tú estás considerando el feminismo. Que dicho está de paso, quiero decirles que el feminismo es incompatible con el cristianismo bíblico. Muy probablemente tú estás considerando el aborto. Muy probablemente tú has abrazado la ideología de género. Muy probablemente para ti no hay problema en la homosexualidad y lesbianismo. Muy probablemente tú estás considerando estos asuntos o has llegado a considerar la fe sin obras. Quiero decirte que si tú no rechazas este tipo de palabras, tú vas a terminar desviándote de la verdad por abrazar las palabrerías de este mundo. Pero qué gozo es saber que el sólido fundamento de Dios está firme, porque Dios conoce los suyos. Amigos que nos acompañan en este día,
y que saben a ciencia cierta que no están en Cristo, te pregunto, ¿qué palabras vas a creer? ¿Qué palabras vas a creer? ¿Las del Evangelio? ¿O aquellas que son contrarias al Evangelio y que vemos en el mundo, que escuchamos en el mundo? La realidad es que Dios ha determinado un día para juzgar. Y lo que hace la diferencia es que escuchaste. ¿Qué escuchaste? ¿Y qué creíste? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y los únicos que van a permanecer intactos en el día del juicio, ¿sabes quiénes son? ¿Los perfectos? ¿Quiénes? Los conocidos por Dios. ¿Dios te conoce? Mis amados hermanos, apártense de los hombres que hablan vanas palabrerías, por más bíblicos que suenen, apártense. Pero sigan a los hombres que manejan con precisión la palabra, porque ustedes pueden estar seguros que Dios está hablando a través de ellos. Gracias al Señor.